Entrevista CMI es presentado por Banco de Bogotá, cambiando contigo. Bienvenidos a Entrevista CMI, ya ustedes lo saben, comenzó la segunda vuelta de esta larga pero muy interesante, dramática e intensa eliminatoria sudamericana al Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Ya lo saben también, clasifican 6 equipos directamente por Sudamérica, más medio cupo producto del repechaje, pero todo está tan apretado que hoy, por ejemplo, la selección Colombia perdió el invicto que traía después de 4 victorias y 4 empates que esta noche, sin importar los resultados de esta noche, dejan al equipo de Néstor Lorenzo todavía en el segundo lugar de la tabla de posiciones detrás del superlíder Argentina. Esperemos mañana el partido entre Uruguay y Perú, porque si Uruguay llega a ganar, pues estaríamos terceros, todavía clasificados sin ningún problema. Pero lo que pasó hoy en el Alto, a más de 4.100 metros, vale la pena analizarlo, no solamente por la primera derrota, sino por cómo se produjo el partido, qué pasó con la alineación, cómo fue el desarrollo del compromiso después de que Bolivia se quedó con 10 hombres por la expulsión al minuto 20 de Cuellar. De todo esto vamos a hablar, como siempre, ya lo saben, con nuestro invitado especial, el mundialista Carlos Valdés, quien hoy tiene el corazón negro, pero supongo que es un poco por el optimismo de la campaña que cumple el equipo. Carlos, bienvenido como siempre a Entrevista CMI y bueno, sufrió mucho hoy, le palpitó demasiado el corazón hoy por la pérdida del invicto en la eliminatoria. ¿Qué tal? Bienvenido. Germán, ¿qué tal? Un saludo para todos. La verdad, hoy creo que ha sido de esos partidos que, bueno, tuve la oportunidad primero de verlo acá en la casa, tranquilo, solo, que es a veces como me gusta ver el juego, pero sí con mucha frustración por todo lo que había venido ocurriendo, todo lo que se comentó desde la llegada de la selección a Bolivia, las situaciones de dificultad que se les presentó para el tema de logística, lo que hablaba el preparador físico, bueno, todo esto que a veces le hace sentir a uno impotencia y deseo de ganar con mayor razón, por eso creo que lo sufrí, y sobre todo por las circunstancias del juego, ¿no? Era un partido muy difícil definitivamente para el equipo de Lorenzo, que al final se queda uno con la sensación que pudo haber hecho más, ¿no? Que pudo haberse traído algo más, como lo decía el mismo Lorenzo en la rueda de prensa. Bueno, cita usted lo extradeportivo y quiero que le dediquemos algunos minutos a eso, porque mencionaba usted las quejas del preparador físico de la selección. Para quienes no estén muy enterados del tema, el preparador físico viaja con días de antelación, cuadra con la Federación Boliviana de Fútbol una logística del sitio en donde iba a entrenar la selección Colombia. Todo aparentemente estaba bajo control, pero cuando llega el equipo le cambian el lugar, le niegan el sitio de entrenamiento, lo mandan a un estadio en Cochabamba, vienen las denuncias de un supuesto espionaje por parte de, no sabemos si periodistas o miembros de la selección boliviana. Advierte el técnico Néstor Lorenzo que no tenía nada que ver con los hinchas bolivianos, pero que sí le parecía muy irregular el manejo logístico que se le dio al tema. ¿Qué tanto eso puede incidir, Carlos, en la concentración de un jugador previo a un partido como esto? ¿Y cuánto puede incidir el hecho de haber llegado apenas unas horas antes a El Alto? Más de 4.100 metros. Usted jugó fue en La Paz, ¿no? Duro. Sí, así es, Germán. Y añadirle a eso un equipo que habían preparado ellos para servir de sparring para los entrenamientos que al final tampoco, después de haberlo acordado, se lo pudieron facilitar. Pues me parece también un tema difícil de definir a la hora de buscar argumentos o razones para el resultado negativo. Sin embargo, pues uno siempre piensa en este tipo de cosas, o al menos yo ahora, después de ver mucho y de vivir tanto tiempo también para el fútbol, en esto de que mal se llama la malicia indígena, ¿no? El querer sacarle ventaja a los equipos, a los jugadores, en este tipo de situaciones, porque lo de jugar en la altura pues es algo permitido, es algo legal, no
no está prohibido por la FIFA, lo hace Colombia también jugando en Barranquilla, entonces creo que al final uno puede hablar del factor climático o geográfico de las ciudades y los países, pero ahí no hay condiciones ilegales, por decirlo de alguna manera. Sí me parece que hacer una mala atención a un equipo de visita o tratar de torpedear la logística de un equipo que ya está organizado, pues al fin de cuentas creo que de alguna u otra manera sí termina incomodando un poco en los planes del entrenador. Como jugador, a veces uno lo que sentía era más frustración y más deseo de ganar, pero pues sin duda creo que la impotencia y obviamente en una ciudad como esta donde a veces es tan difícil pensar con claridad y tener suficiente oxígeno en el cerebro para poder tomar buenas decisiones, pues seguramente al final una cosa y cada detalle va sumando y termina siendo contrapeso. Cierto, entonces dejemos de un lado lo extradeportivo porque ya puede comenzar a sonar excusa. Nos metamos en el análisis del partido, analizando lo que pasó hoy en el Alto, la pérdida del invicto, la pérdida frente a la selección de Bolivia. Y Carlos, usted sabe que a mí siempre me gusta comenzar el análisis futbolístico desde el 11 inicial. Se plantea, por lo menos en el mapa, un 4-3-3 con el indiscutible Camilo Vargas en el arco, figura. Santiago Arias en reemplazo del lesionado Daniel Muñoz como lateral derecho. Wilber Dita, reemplazo también de Gerson Mosquera lesionado. Al lado del John Lucumí, Cristian Borja como también novedad en reemplazo de Johan Mojica como lateral izquierdo. Pero delante de ellos, Carlos, me aparece un solo volante central a mí de marca, que es Kevin Castaño, porque a su derecha tiene a un Mateus Uribe y a su izquierda tiene a un John Arias, y más adelante seguimos con el esquema, como extremo por derecha un Roger Martínez, James Rodríguez por el centro y Luis Díaz por izquierda. ¿No le sugiere a usted, Carlos, que ese planteamiento inicial hacía ver que Bolivia se nos iba a venir por el centro con un solo volante de marca? Y de hecho, Camilo Vargas en menos de 20 minutos ya había sacado 4 remates que iban para adentro y uno decía, caramba, Kevin Castaño está solo, terminan incluso tarjeteándolo. ¿No cree usted que desde el 11 de pronto estábamos concediéndole cierta ventaja a ese ímpetu con el que salió Bolivia? Yo creo que fue una de las apuestas de Lorenzo. Me parece que hubiese sido fácil poblar la mitad del campo con jugadores de corte defensivo, pero también pienso que la ambición o el pensamiento de Lorenzo era tratar de ganar el partido. Creo que haber puesto 2 o 3 volantes de marca con esas características era un mensaje muy contradictorio a lo que ha hecho Colombia. Era obviamente un contexto totalmente distinto por el tema de la altura, pero creo que la razón es porque en la cabeza del entrenador estaba el poder soportar los ataques de Bolivia en los primeros minutos con esa defensa de 4 y los 2 o un volante fijo, Uribe, digamos, llegando más a ayudar a Castaño. Y después en función ofensiva tratar de romper un poco a la defensa contraria por los espacios que iba a otorgar, y creo que lo estaba logrando al minuto 20 cuando se ocasiona la expulsión del jugador producto de ese partido que uno se puede imaginar antes, ¿no? De un Bolivia volcado, pateando de todas partes, generando espacios donde al final Roger Martínez termina aprovechando muy bien y haciendo expulsar al defensor Cuellar de Bolivia. Creo que hasta ahí el plan se le venía dando a Lorenzo. Era arriesgado, pero ganaba en ese momento la apuesta, y en el transcurso del juego y en las circunstancias creo que hay otros factores que son los que terminan condenando al equipo y prácticamente pasándole factura con la derrota. Bueno, en eso estamos absolutamente de acuerdo. La expulsión de Cuellar cambia el mapa, Bolivia ya se repliega un poco y la selección Colombia comienza a tener, Carlos, un funcionamiento muy interesante, sobre todo con nuestros laterales. Llega Santiago Arias al fondo, le manda un centro a Córdoba, a John Córdoba, el reemplazo del lesionado Roger Martínez, se estrella con el palo. Minutos después viene, por el contrario, la pasada por la espalda de Luis Díaz de Cristian Borja y un centro que tampoco John Córdoba logra finalizar. Carlos, esos pequeños detalles de la falta de definición, porque muchos me han dicho, hoy están hablando de John Córdoba y de cómo es posible que John Córdoba no meta todas las que tuvo.
pero se paga caro, ¿no? Esas pocas oportunidades que son tan claras y que se desperdician, no sé, por milímetros, por centímetros. Sí, sin duda a este nivel y más en las circunstancias que Colombia estaba jugando, hay que convertir los goles, ¿no? A veces se te da la oportunidad de crear muchas, a veces se te da la oportunidad de crear una sola y al final los equipos que tienen grandes aspiraciones son los que terminan aprovechando esas oportunidades. Hoy para mí Colombia se termina equivocando ahí o termina pagando caro precisamente el no concretar. Creo que fue un partido difícil, obviamente por el rival, al inicio 11 contra 11, con muchos remates. La verdad no nos sorprendió lo que ocurría en ese momento del juego, porque es lo que tradicionalmente han hecho los equipos bolivianos. En la oportunidad que tuve de estar en La Paz, de jugar contra Bolivia, nos pasó igual. A veces hasta el defensor central, cuando tenía la pelota en la mitad de la cancha, desde la mitad de la cancha quería patear al arco y era apenas normal. Yo en esas situaciones, aunque Camilo termina respondiendo muy bien, no encontré jugadas muy claras como las que sí tuvo Córdoba en el juego, y es precisamente esa que viene de Arias y después un remate que suelta al arquero y que no termina conectando bien en la segunda parte, y me parece que ahí es donde hay que centrarse para poder hablar del resultado, donde un equipo como Colombia logra que el rival esté diezmado por la pérdida de un jugador y hacerse con el dominio del juego a través del manejo del ritmo, y a partir de ahí empezar a generar esas situaciones de gol, que al final me parece que fue lo único que a Colombia le quedó faltando. Obviamente después el error que se comete en defensa también para el gol de Bolivia, y obviamente la virtud también del jugador boliviano, pero sin duda creo que esas situaciones de gol hubiesen cambiado la historia del partido. Bueno, ya vamos a hablar del gol de Bolivia, que definitivamente tiene muchísimos elementos de análisis, pero Carlos, cuando yo veo que Richard Ríos se prepara para ingresar en el segundo tiempo, digo, claro, el cambio lógico por Kevin Castaño. Tenía cartón amarillo, había corrido más de la cuenta y, oh sorpresa, resulta que el cambio es por Mateus Uribe y minutos después sí tiene que reemplazar a Kevin Castaño, además después del gol. ¿No cree que ahí en esa oportunidad, y no agotando la ventana del cambio porque se trataba del segundo tiempo, de pronto ha debido reforzar más esa mitad del campo, y porque lo que hizo Richard Ríos fue tratar también de rematar de media distancia? Tuvo varias oportunidades, pero después el cambio de Castaño uno dice, ¿no fue muy tarde de pronto? Yo lo que siento, Germán, es que hay elementos que de pronto nosotros no pudimos conocer de cerca. Le escuchaba a Lorenzo en la declaración postpartido hablar de las valoraciones que habían hecho de altura, y ahí empiezo a encontrar la razón de las modificaciones, ¿no? Yo no esperaba realmente a Dita de titular. Probablemente lo de Borja podía uno llegar a considerarlo, pero lo de sacar a Lerma, lo de sacar o tener a Castaño y a Uribe y no a Richard Ríos desde el inicio también llamaba mucho la atención. Creo que hay muchos factores definitivamente que desde afuera se nos puede dificultar para comprender, pero escuchando precisamente esas declaraciones creo que había un condicionante ahí, y era tal vez el estado de los jugadores en cuanto a lo físico por la altura, y me parece que los cambios y las variantes y la elección de hecho del equipo titular tuvo que ver con eso, ¿no? Con jugadores que respondieron mejor. Tal vez Uribe al término del primer tiempo, a mí me pareció que hizo un gran partido, un muy buen primer tiempo. Tampoco esperaba que realmente lo hubiesen cambiado tan rápido, pero tal vez fue de esas situaciones que el jugador no podía más y que uno desde afuera no logra ver con claridad, y después creo que en los cambios evidentemente Colombia sigue teniendo mucha dificultad. Hoy tuve la sensación por un momento, Germán, de aquella final contra Argentina, sí, cuando Lucho Díaz ya no está, cuando James Rodríguez ya no está. Es como que hace falta realmente jugadores que desde el banco puedan darle algo distinto a esta selección, y definitivamente no encontró Colombia en los cambios la posibilidad de revertir o darle otro envío anímico al equipo.
Pues Carlos, a mí ese desorden y a mí esa imagen que me queda de la final de la Copa América en el partido de hoy, ¿saben qué fue? Cuando manda el Cucho Hernández, cuando manda Yeser Asprilla. Quiero que usted me dé sus impresiones sobre esa especie de desorden en el ataque que tuvo el equipo en los últimos minutos. ¿Le parece? Pero después de la pausa.